soy estudiante del Diplomado en Gestión Cultural en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esta entrevista, o este podcast en realidad, ¿no? Es para el curso de Panorama de las Artes Contemporáneo, ¿no? en la sección de Artes Escénicas. Y para esto tenemos a un invitado muy especial, así le he conocido hoy día. Ella es Nuria Alessandra Mayor Bardales y ella es licenciada en Artes Escénicas, con especialidad en teatro y también investigación teatral y bueno, ha debutado hace poco como directora. Así que bueno, nos va a contar un poquito justamente sobre su trabajo y sobre las artes escénicas en general. Así que bueno, bienvenida Nuria, ¿cómo estás? Hola Miguel, muchas gracias por elegirme entre tantas opciones aquí en Trafoto. Bueno, eso, gracias y lista para responder todas tus preguntas. Genial. En realidad la primera es que nos hables un poquito sobre cómo entraste al mundo escénico, ¿no? Ya sea en la secundaria, en la universidad, cómo te interesó, por qué te interesó este mundo de las artes escénicas. Ok, lo que pasa es que desde que soy niña yo hacía arte de todo. Recuerdo que escribía, pintaba, dibujaba, me ponía a jugar así como si yo estuviera en mi videoclip. Entonces caminaba por mi casa en cámara lenta y yo alucinaba que me están grabando, no sé qué. O juntaba mis muñecas y les actuaba. O sea, ya desde niña me interesó mucho el arte. Pero cuando ya crecí y tocaba decidir qué estudiar, yo decía, es que no me veo haciendo otra cosa, no me veo en una oficina sentada. De hecho, ahora paro mucho tiempo sentada, pero siempre en función al arte, ¿no? Entonces decidí estudiar teatro por influencia, de hecho, de mi hermana. Me decía, Nuria, pero ¿por qué no estudias teatro? Porque ahí puedes pintar, dibujar, escribir, cantar, porque todas esas cosas siempre las he venido haciendo. Y entonces dije, ay, pues, bueno, y probamos. Primero me resistí, me acuerdo. Me resistí, me acuerdo que estábamos en Huánuco y postulé una beca para arquitectura porque yo decía, no, si voy a estudiar arte, que sea una carrera profesional. Y yo, pero mi hermana me decía, Nuria, pero el teatro es una carrera profesional. Y yo, no, ¿qué va a ser? Total, sí, investigando y todo, llegué a la ENSAT, que es la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Había un examen de admisión, me acuerdo. Yo nunca había hecho teatro así, teatro como con técnica y todo, sino siempre en el colegio, había hecho la Caperucita de abuelita, no sé qué. Y total, llego, paso, el examen de aptitud artística. Y luego ya el examen de aptitud académica ya también, porque refresquita el colegio, lo pasé todo y empecé mi carrera, ¿no? Empecé a estudiar teatro. Súper difícil la carrera. Mucha gente cree que el teatro es como muy fácil, ¿no? No, es que trabajas, no, y todo el trabajo previo que hay detrás es trabajar contigo, con tu propia humanidad, con tus cosas, con todo, y crear un nuevo ser humano para mostrarlo al mundo, ¿no? Y entonces, nada, ha sido un proceso bien interesante. Yo tuve que dejar la carrera 2 veces, una vez por salud, otra vez por dinero, y así teniendo que terminar así como que... el día que yo me licencié, Miguel, yo recuerdo cuando ya me estaba ahí estoy sustentando mi tesis, todo, porque hice una investigación teatral, ya te voy a contar, estoy sustentando mi tesis y me dijeron, Nuria, ahora sí, oficialmente te declaramos licenciada de no sé qué, y yo lloré, creo que por 4 horas seguidas. Nunca había llorado ni siquiera cuando se murió mi abuelita, nada. Lloré 4 horas seguidas sin parar por todo el esfuerzo que requiere la carrera y en el contexto en el que yo también había estudiado era bien fuerte. Entonces dije, no es posible que haya terminado después de todo lo que había vivido. Entonces fue bien fuerte. O sea, acabar la carrera, ya de por sí la carrera de teatro es difícil y más difícil cuando vives, pues, quizás tienes obstáculos de trabajo, que resolver para pagar la misma carrera, tienes que trabajar, te enfermas, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, nada, fue bastante lindo haber por fin como cerrado esa primera etapa, ¿no? De mi carrera y nada, feliz. Así fue como empecé. Y en cuanto a llevando tu carrera acá a Tarapoto, me contabas en el previo, justamente conversando un poquito antes de esta entrevista, me contabas que tú vienes de aquí, de Tarapoto, sí, con Martín, pero que de niño fuiste a Lima, hiciste toda tu vida, tu carrera, una gran parte de tu vida. ¿Y cómo fue ese proceso de darte cuenta de que acá en Tarapoto de repente necesitaba teatro o tú necesitabas venir hacia acá, ¿no? Para generar arte, justamente?
una mezcla de todo. Cuando yo me fui a Lima, fue a los 12, porque le detectaron cáncer al estómago a mi abuelito, que era como mi papá. Entonces tuvimos que dejar todo aquí en Tarapoto, nos fuimos. Entonces muy chiquita yo ya me fui de pasar de vivir aquí en mi casita con mis plantas, mis animales, todo, ir a un lugar a una habitación un lugar muy cerrado, ¿no? Un departamento, me acuerdo. Y entonces fue difícil el cambio, como la adaptación a un nuevo ecosistema. Y recuerdo que yo tenía el acento y cuando empecé a estudiar teatro, había una profesora que me decía, Nuria, cámbiame ese acento, cámbiame ese acento, cámbiame ese acento. O sea, ya había un punto donde yo me sentía medio rara, pero a la vez me sumó porque ella siempre me decía, Nuria, no todos tus personajes van a ser de la selva, me decía. Entonces tienes que buscar, no te digo que lo borres, pero tienes que saber modular tu voz cuando ya te toca tu personaje. Y entonces me decía, y si no te voy a jalar, me decía. Y yo me sentía muy presionada. Y entonces, no sé, lo logré. De hecho, tienes que aprender a flexibilizar en tu voz y todo. Entonces, nada, luego empecé a trabajar. Me acuerdo que empecé con eventos infantiles, animaba eventos infantiles, pero siempre, nunca me desmarcaba del arte, todo lo que tenía que ver con arte. Empecé a hacer eventos infantiles, también empecé a cantar, porque también canto, y empecé a escribir. También, claro, dentro de la carrera te enseñan un poquito de todo. Entonces, me recuerdo cuando llevé el curso de dramaturgia, escribí, me acuerdo, una obra. De hecho, la postulé a un concurso y quedé como una de las ganadoras de ese concurso, ¿no? Hay un libro, te lo voy a pasar. Hay un libro donde está publicada ahí la obra con la que gané. Y ¿El nombre de la obra? Es Inocencia. O sea, la obra de teatro. Es una obra de teatro corta. ¿Esa es la que dirigiste? No. No, esa es una obra cuando empecé a escribir, ¿no? O sea, yo escribo también y una de las primeras cosas que pasó después del proceso de aprendizaje de dramaturgia fue esta obra, ¿no? Inocencia se llama. Y sí, y en Lima pues tuve grandes maestros de dramaturgia, está Daniel Dillon, está César de María, gente muy chévere y tuvo bastante influencia en eso. Luego... Sí, y por ejemplo, en esta universitaria, ¿no? de teatro, los docentes, ¿qué opinaban sobre el teatro o las músicas en provincia? Justamente una de las preguntas que se plantea en el curso, justamente, que yo hice al profesor, es porque todo lo que nos está enseñando ahorita sí o sí nace en sí, ¿no? Pero yo soy de Lambayeque, soy de Chiclayo, entonces a veces no se cuenta o se obvia o solo te lo hacen pasar por ti y de repente el hecho de contarte sobre lo que estás estudiando pero en provincia. ¿Qué opinabas? ¿Te dieron alguna clase sobre eso? Sí, de hecho siempre comentaban que era importante descentralizar el arte, ¿no? En general las artes escénicas estaban muy limenizadas, ¿no? Y de hecho siempre nos instaban a agarrar nuestras raíces y crear también a partir de eso, ¿no? Muchos compañeros en el curso de laboratorio teatral utilizaban sus raíces. Tenía compañeras que eran de Puno, otra era de Huancayo, me parece, y utilizaron, ¿no? Música de su tierra, buscar como tratar de traer un poquito, ya que no podían volver a sus provincias, por lo menos traer un poco de sus provincias y luego quizás llevarlos. No siempre nos fomentaban que llevemos lo que hacemos, que busquemos viajar, conocer otras culturas y sobre todo proponer proyectos, ¿no? Que era otra cosa, pero como no había el curso per se, ¿no? Entonces era como, solo lo decían. Pero me parece que ahora ya hay el curso de producción o de gestión dentro de la currícula. Sí, entonces eso de las nuevas generaciones lo van a gozar. Yo recién lo he aprendido de acá de señora ya, ¿no? Todo el tema de Bueno, yo soy comunicador, pero también más o menos cuando estaba en la universidad, gente que me precedió decía, cuando estábamos nosotros no había esto, tú lo vas a usar. Y yo digo lo mismo, porque ahorita la currícula en la universidad donde he estudiado ha cambiado, hay más cosas digitales porque este mundo ha evolucionado. Entonces yo le digo, tengo la oportunidad de decir que mi hermana que estudia lo mismo, tú estás usando cursos de la currícula que yo no he tenido, que hubiera querido tener para que desde joven poder tener esas herramientas de hacer más cosas. ¿No? Y no aprender, que sí vas aprendiendo durante el camino. Durante ese camino vas aprendiendo muchísimas cosas que no te han enseñado en la universidad, pero sí la experiencia. ¿No? Nómbrame una
quería retomar por favor, un sí. poquito Retoma. lo que me quedé como una idea colgada, y era que no se trata de también de tú como persona que vive en Lima o que es de Lima, llevar artes escénicas a provincias, sino es que también recoger lo que se está haciendo en provincias, porque en provincias también se hace teatro, a su manera, quizás no la forma en la que nosotros lo hemos aprendido, de una manera bastante ortodoxa, bastante incluso eurocéntrica, ¿no? Porque vienen, todo el tiempo nos hablaban de maestros europeos, de maestros norteamericanos, de ninguna otra manera, muy regional de hacer teatro y que es valiosa también en sí misma y que no para nada es inferior, al contrario, creo que es súper, no sé, ¿cuál es lo opuesto a superior? No, más que superior, es ulterior. Puede Ulterior, ser. no sé, por ahí me corrige. Y Puede ser la me palabra parece, diferente, pero no un diferente malo, sino un diferente que claro, enriquece justamente las artes que hay en Lima con las artes que hay en sí, provincia. las mismas formas de hablar, los mismos acentos, todo enriquece la situación porque construye personajes del mismo lugar, ¿no? Y nadie les está diciendo, no hables así, porque así no habla tu personaje. ¿Por qué si tu personaje es gringo vas a hablar así? No, simplemente existen y te lo cuentan, ¿no? Claramente hay algunos aspectos técnicos que se pueden mejorar, pero me parece que lo que se está haciendo actualmente es un montón porque antes creo que era mucho menos, ¿no? De hecho, la economía influye bastante. Cuando la gente realmente encontramos en crisis económica, la gente no va al teatro. O sea, ya de hecho, creo que solamente de todo, del 100% de gente, solo el 8% va al teatro, en Lima nada más, solo el 8%. Y de ese 8% son personas dedicadas al arte. O sea, es bien difícil llevar gente que no hace arte al teatro. Y entonces me imagino que en provincia debe ser más comunitario, ¿no? Es más chévere en ese sentido. Justamente del teatro que hace la comunidad para la comunidad. Claro, teatro para eso, teatro comunitario, ¿no? Que sí también hemos hecho. Justo bueno, retomando la pregunta que decía, ¿no? De estas dificultades que de repente en la universidad no te das herramientas, no te preguntaba, en tu experiencia ahorita, desde que saliste de la universidad hasta ahorita, tus 28 años, 29. Tiene 15 más 16. 16. Bueno, tus 40 años, no sé, a tus 29 años, ¿qué has aprendido? ¿No? Que no te había enseñado, o que faltó. Que para hacer teatro no necesitas estudiar teatro. Ok. Eso, Medio mira, filosófica. sí, o sea, puede hacer teatro cualquier persona que tenga un cuerpo capaz de estar vivo en escena. Mientras estés vivo, puedes hacer teatro. Entonces, obviamente hay vertientes teatrales que exigen ciertas especificaciones de movimiento corporal que no lo lograrías, por ejemplo, no sé, si es que no tienes experiencia en expresión corporal o en habilidad. Tendríamos que empezar a chambear, a entrenar el cuerpo. Y, pero en sí, cualquier persona puede hacer teatro. Es que es contar una historia a través del cuerpo, ¿no? Y de la palabra. O a veces ni siquiera necesitas la palabra para contar una historia en teatro. Eso es lo más chévere del teatro, que no necesitas nada más que un cuerpo en escena, presente, un cuerpo vivo, presente en escena. Eso es lo chévere. Y en cuanto, cuando ya se Tarapoto, ¿qué dificultades encontraste para hacer teatro? Primero mi dificultad era mi trabajo, porque yo primera vez empecé a trabajar como de dependiente, yo siempre había sido independiente. Entonces, claro, primero eso, por un lado, yo tenía poco tiempo, empecé a trabajar para el Ministerio de Educación, perdón, para la UGEL. Soy docente de arte y cultura en un colegio secundario, entonces tantos documentos todavía no me adaptaba y casi no conecté con muchos artistas en ese momento. Y sí veía que había pocas presentaciones teatrales, o sea, sí hay, pero son tan pocas y el problema grandísimo que existe actualmente es que competimos directamente con el entretenimiento nocturno, que son los bares y discotecas, con los conciertos, que a la gente también le gusta, o sea, veo que hay un hambre de teatro aquí, o sea, de arte en general, pero la gente a la vez también ya tiene la costumbre o el hábito de necesitar distenderse a través de bailar, la discoteca, tomar, ¿no? Entonces hay mucho de esto aquí en Tarapoto, pero sí veo que la entrada más fácil para como introducir el teatro aquí quizás sería la comedia, porque, claro, cuando presentamos, por ejemplo, en febrero, se llenó y lo presentamos en el Stonewassi, pero no fue el año pasado, fue este año. Ya estoy, presentamos y se llenó y faltaron fechas
porque igual era una cosa inédita, ¿no? Era como la primera obra de teatro tarapotina, ganadora de los estímulos económicos, entonces la gente, paraba la oreja e iba. Pero ponte que fuera una temporada más larga, se nos agota el público, ya llega un punto donde ya, otra cosa, mamita, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? Entonces va a ser difícil igual como llevar siempre a la gente al teatro a ver una misma. Tendríamos que estar, el primer problema es que tendría que ser súper dinámico. En todo caso, tendrían que ser distintas obras cortas para que el público no se agote, ¿no? Que hayan más y más y más diferentes. Entonces, el tema es dónde encontramos las personas que realmente puedan, porque aquí muchas personas también les encanta el arte, pero igual tienen un trabajo fijo y no tienen mucho tiempo, es difícil coincidir en los horarios. Ese es el primer problema, ¿no? Que claro, acá es como todavía hay una perspectiva bastante, es teatro, ya, entonces no te, como que no te, algunas personas no te quieren pagar lo que es, o lo que requiere, porque, claro, y te dicen, pero solamente, tu obra solamente dura 15 minutos. Sí, pero hay todo un proceso detrás para que existan esos 15 minutos, que no se ha hecho en 15 minutos tampoco. Entonces no te cobro solamente por... No porque un video, pero un minuto de video es un montón de Exacto. Entonces, nada, que ese es el primer problema, ¿no? El primer problema del entretenimiento ahorita de las discotecas es a tope, o sea, la discoteca es la gente se aloca, éxtasis. Es como que tú compites una noche, un viernes por la noche, entonces tu obra un fin de semana, un viernes o sábado, estás compitiendo con discoteca, bares, conciertos de rock, cosas, o sea, hay cosas chéveres, sí, pero casi no hay teatro. Entonces, justo el otro día vine a ver una obra de teatro aquí. Yo decía, claro, si la gente supiera, si pudiese elegir entre ir a la discoteca, o sea, las personas que normalmente no aprecian el arte, tú le dices, oye, ven al teatro a ver esta obra, o ve a la discoteca, eligen ir a la discoteca, ¿no? Pero claro, la idea es también, no solamente, o sea, la idea que se tiene es que no solamente sean personas las que asistan al teatro, no sean las mismas de siempre, sino es que hayan más personas que ni siquiera van al teatro y que vayan al teatro. Por eso es una chamba que ya ha venido haciendo, de hecho, Nicolás Abados hace años aquí en Tarapoto. Él, de hecho, es uno de los que más ha chambeado teatro aquí y es un referente, él aquí, ¿no? En Tarapoto. Y ya, pues, eso. Te recomiendo venir a ver creo que ya vamos, no sé si va a montar o ha montado una obra y no sé si la va a volver a montar. siguiendo con tu misma respuesta, justamente esto del reto te lo preguntaba porque a mí es bastante muy banda. Y uno de los retos que he visto cuando se monta una obra de teatro o un show escénico de justamente de cualquier índole, ya sea musical, ya sea un ballet, ya sea un juego de danza, es el tema del precio, justamente lo que tú decís, que a veces la gente no valora de repente esos 20 o 30 soles que te estás cobrando, que en provincia ya es mucho, ¿no? Entonces justamente mi pregunta iba ahí, de repente en tu experiencia tienes una respuesta de por qué la gente de provincia no paga más de 10, 15 soles o hasta 30, creo que lo máximo que yo he visto es 30, no sé quién te la moto hasta donde hasta el restaurante. Pero ¿por qué tampoco cuando el valor que entras vale más? Sí, yo creo que básicamente, primero, el contexto donde estamos, ¿no? Las personas, en general, creen que el arte es como cuando tú ves una pieza y está bien hecha, da la sensación de que es fácil. O sea, tú notas cuando hay algo que está bien hecho, hasta da la sensación de que es muy fácil de hacer. Creo que la gente se queda con la sensación, creo que es muy normal ese aspecto, ¿no? Luego está, pues me imagino, el nivel económico ahorita, ¿no? En Tarapoto no es lo mismo cobrar una 30 soles en Tarapoto que cobrar 30 soles en Lima, ¿no? Que de hecho, sí, aunque gastes menos, me imagino, no soy economista, pero a nivel macro, debe haber también, pues, menor nivel adquisitivo y 30 soles aquí es como mucho y puedes comprar más cosas que comprar muchas cosas en Lima. Entonces, me imagino que también es eso. Y algo te iba a decir respecto a eso. Y también la gente no conoce todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, ellos ven solamente la chamba final, ven el producto, pero no ven el proceso.
Entonces hay una tendencia a pensar que ya ahí esto, 15 minutos y ahí, ¿no? No saben que detrás de eso se ensayó un montón. Y entonces Sirve para lo que plantean, momento, la chamba, claro, cinco micro, o sea, no es una completa de 1 hora y media, pero para el trabajo. O sea, hay un actor o una persona, puede ser todo tú lo ves en escena, pero hay 5 que están apoyando esas. exacto. Y también que como compites con los conciertos, yo cuando te decía que la gente no te quiere pagar lo que es, me refería, por ejemplo, a locales, ¿no? Tú le ofreces a un local, oye, tengo una obra de teatro corta, ¿cuánto? Y te regatean lo más que pueden, entonces es como ya no sale a cuenta, ¿no? Dices, le voy a cobrar solo por la función, también hay un proceso detrás, ¿no? O sea, y bueno, y si este producto no lo voy a poder reproducir tanto, porque aquí en Tarapoto se agota, llega un punto, como te digo, que hay tan poca gente que se agotaría el mismo recurso una y otra vez, vamos a tener que estar moviendo por lo menos cada 2 meses, ¿no? La pieza. Entonces yo creo que es eso, básicamente no hay como una valoración, una conciencia de todo el trabajo humano que está ahí y toda la competencia que hay. O sea, compites, hay mucha demanda de otras cosas, ¿no? Entonces como que, ¿para qué pagarle tanto? De repente no viene gente, de repente no sé qué, la gente prefiere ir a ver su partido, prefieren ir a la discoteca, ¿para qué pagarle tanto? ¿No? Entonces creo que son varios factores, ¿no? Y de hecho, sí, pues, y las temáticas también, dependiendo de la temática, ¿no? Peor, ¿no? Si acá la gente, lo que noto, por cada lugar tiene su personalidad. Entonces, claro, entonces aquí veo que la gente disfruta mucho la comedia. Entonces, si yo quisiera rentabilizar a partir de un producto artístico, sabría que primero tengo que entrarle por ahí, ¿no? Como por la comedia un poco. Y luego quizás ya cuando ya más o menos la gente conozca la chamba, decirle, ahora te doy esto, mira, prueba esto, dame un mordisquito de esto. Y dice, que aunque sea un drama, me entretuvo. O sea, no porque sea comedia quiere decir que no es teatro serio, ¿no? Que yo he visto obras de teatro increíbles y entonces yo digo, puedo hacer mi comedia, puedo hacer tragedia por ahí, pero siempre buscando que sea entretenido. Es una tragedia bien hecha, te queda así, ¿no? Tú estás ahí todo el tiempo mirando y no lo puedes creer, no puedes creer lo que estás viendo. Entonces, si en la época del teatro clásico griego, el teatro griego, las obras duraban 2, 3 días y la gente perseguía a los actores por las calles. Entonces, dependiendo de cuán entretenido es, tú puedes generar pero para eso hay que hacer educación al público, ¿no? O sea, hay que educar al público. Justamente te quería preguntar sobre la función de público, me lo has respondido justamente más o menos, ¿no? Pero en cuanto a de repente alguna estrategia que tú de repente hayas implementado justamente para la formación de público, no sé si de repente conoces a Lima, pero en Lima creo que está más formada la gente, no del todo hay ciertas obras que yo de tratar de conocer un poquito también, no solo ver teatro, sino ver las escénicas en general, ¿no? Pero acá de repente hay una estrategia o algo que concreto que hayas hecho para que la gente se anime a ver tus obras, se anime a ver lo que estás haciendo. Principalmente yo creo que ayuda mucho la pedagogía hacia personas que están interesadas en actuar. Dictar taller a personas que sí quieren actuar de verdad hace que por añadidura traigan a sus familiares que de repente nunca han ido al teatro, nunca han visto una obra de teatro. Entonces, aunque sea ese borradorcito que están ellos haciendo, ya se muestre a la gente, ya a la gente le deja un bichito, oye, ¿qué es esto que está haciendo esta persona? Que es distinto a lo que otras personas están haciendo, ¿no? No sé, algunos bailan, otros cantan, pero esto es diferente. Entonces, desde ahí creo que ya es importante que los que podemos o tenemos el privilegio de poder compartir nuestros conocimientos, que compartamos con más personas esto de técnicas teatrales, que formemos para que haya un montaje y que los familiares vengan. Y luego ya cuando a partir de eso tú ya sabes más o menos qué personas han asistido, lo que a mí me gusta hacer es como preguntarles si van al teatro o por ahí les digo, oye, pídanles a los que han venido sus números, a ver si a alguno de ellos les interesa el teatro y armamos otro y ahora sí buscar rentabilizar. Y en ese sentido, aparte, como te digo, buscar que las temáticas sean más o menos afines al lugar. No me voy a poner a hablar de China en Tarapoto, por ejemplo, ¿no? O sea,
o a no ser que haya algo con el que el público se identifique. O sea, yo siempre veo el lugar como una persona. Esta persona, ¿realmente le interesa eso? ¿Realmente qué consume? ¿Qué le gusta? O sea, es básicamente hacer un análisis de mercado. Tú tienes que ver qué consume, cómo es tu cliente y ver tu público objetivo. El público objetivo son personas que les gusta ir los sábados a la discoteca o son personas que aprecian el arte. Okay, ¿cuántas personas aquí aprecian el arte? Buscar contactarme con ellas, buscar gente. Y esas personas también jalan a otras personas que no tienen nada que ver. Entonces, hay gente que decía, ay, no, yo siempre voy a la discoteca, pero ay, debería haber más de esto, porque una chica me dijo también cuando terminamos el proyecto, ay, no, deberían hacer esto todos los sábados. Así me evito de ir a la discoteca, me dicen. Y yo, mira, qué chévere. Sí, la cura sería, me dice yo. Claro, es que la gente, como me dicen, no hay nada que hacer. Claro, como hay un aburrimiento de no saber qué hacer un viernes, un sábado, o estar cansados durante la semana, entonces simplemente solo quieren olvidarse de todo y van al primer lugar que encuentran muy pilas, que es la discoteca. Acá mucho, incluso yo misma, ¿no? Yo que no soy discotequera, pues algunas personas me dicen, estamos yendo a tal lugar. Y yo, ve el impulso, y luego digo, pero me voy a desvelar, no, gracias, porque a mí me cansa. Y entonces, eso, ¿no? Tratar de conocer a la persona, o sea, al público tal cual, y empezar a incluso hacer encuestas, hacer sondeos, de más o menos qué les gustaría ver. Una base de datos, armar todo súper, súper detallado de tu target, le dices, y esas personas también pedirles que inviten a otras personas y así se va armando, ¿no? Entonces, pero para eso tienes que preparar un buen producto artístico, ¿no? Que realmente sea entretenido. No solamente que sea teatro chévere, sino teatro bien hecho, sino que el teatro bien hecho también tiene que tener ese nivel de captación del espectador, porque si no, pues yo me pongo a hacer acá una secuencia de Grotowski o de, no sé, Eugenio Barba, me pongo a hacer cositas, pero la gente de repente no conecta con eso porque no es de repente el público al que yo tengo que ir. No le voy a poner, qué sé yo, música en inglés a un lugar que habla, no sé, aguajún. Entonces es como no tendría mucha correlación. Tengo que buscar siempre ir, como que comunicarle a la persona, porque al final lo que estoy haciendo es para esas personas. No es para mí, para lo que a mí me gusta, por lo que yo sé y chambeo, sino es para ellos. Entonces tengo que buscar también entrar primero por lo que a la gente le gusta, ¿no? Yo creo que eso es importante, escuchar a las personas. No comentaba, ¿no? Que justamente esta estrategia que tú has comentado en cuanto al tema educacional y social, ¿sí? Entonces, ligando un poquito más ese tema con las artes escénicas y en general, tú me dijiste que habías, no sé si mucho, pero le habías entrado al tema de la música, cantas, compones, ¿sí? ¿Alguna experiencia en ese qué tan de repente retadora fue implementar todo eso al trabajo que haces? De hecho, siempre se ha implementado de manera muy orgánica, ¿no? Mi primera composición fue para un cortometraje que ganó, me acuerdo, en Cuba. Ganó el cortometraje, ¿no? Y dentro de ese cortometraje yo había hecho una composición, Reminiscencia se llamaba el cortometraje, de César Cienfuegos, en Lima. Y luego también implementamos composiciones, hicimos una creación colectiva luego para Defensores de la Naturaleza, que era una obra de teatro, donde todos aportamos, ¿no? Yo aportaba desde la guitarra, el canto, la percusión, tendría también a Francisco Luna, que por ahí hacía también composiciones con la guitarra. Entonces empezamos a componer dentro de la misma pieza teatral, ¿no? Mientras íbamos ensayando, íbamos creando, improvisando, y a partir de esas improvisaciones grabábamos lo que hacíamos y ya tenemos canciones muy chéveres o sea, canciones en vivo, ¿no? Solo podemos cantar en vivo porque es para teatro. Nunca la llegamos a grabar en un CD. Luego también creé melodía para otra obra que se llamaba Jaco el Viajero, que le presentamos en el Teatro Francés en Lima. Sí, luego también yo tengo canciones propias que he creado. Una se llama o sea, es mía, sí. Una se llama El Gusano. Nunca le puse nombre, la verdad, le voy a poner nombre. Pero otra se llama El Tiempo. No, esos son para mí. De hecho, una ya la estamos empezando a producir con Sebastián Dextre, que es un capo. Como solista, sí.
Entonces empecé haciendo mis composiciones con guitarra y voz, porque también chambeo tocando la guitarra. Entonces, caray, no, o sea, diría, y claro, entonces esas composiciones, ahorita una de ellas está ya empezando a producir. A mí siempre me daba vergüenza mostrar mis composiciones mías como Nuria. Entonces se la mostré a este amigo y le encantó. Mira, él que es productor de años, me dijo, Nuria, hay que producirla, vamos, tienes que sacarla, ya sea como sea, la sacas este año. Y justo el otro día me llamó, empezamos a coordinar y parece que me voy a tener que ir a grabar porque él está en Lima. Y, y la cosa es que sí, siempre he estado componiendo, desde niña también le metí a la composición musical, ¿no? Y nada, ¿cuándo fue? Más o menos justamente del tema musical, como artes escénicas solamente engloba no solamente teatro, engloba también la parte de las danzas, todo lo que se muestra en un escenario. Claro. De repente, si lo has implementado, ¿qué tan retador ha sido? No sé si mezclado, porque está de hecho, o sea, te decía que no era retador, en el sentido de que todo se integra cuando ya estás en una pieza teatral. Más retador me ha sido cuando me he desenmarcado del teatro y solamente de música. De hecho, me acuerdo que me fui a 2 concursos de tele, me fui a La Voz y me fui a otro de la Gisela, que su nombre era la Gran Estrella. Yo me obligué a ir básicamente para enfrentar un tema mío, que era la exposición como Nuria. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Me voy a cantar en un lugar? No saco todo no sacaba mi voz, no me salía. Cuando yo tenía que ir sin personaje, no me salía la voz, estaba cantando así, no sé qué. Yo decía, ¿cómo es posible? Una actriz con pánico escénico, me obligué, horrible. Yo misma me acuerdo que me exigí horrible, me acuerdo. Yo no estaba lista, creo, porque fue así, una terapia de choque, me hice yo misma. ¡Pa! Vamos, de una vez, ya, pa. Y según yo, ¿cómo se diría? Desinhibirme, ¿no? Total, sí, escucha. Y me metí a esos programas y fue bastante retador cantar como sin personaje, ¿no? Los actores creo que tenemos eso de que te sientes muy seguro dentro de un personaje, ¿no? Porque sabes que el público no te va a juzgar a ti, sino el personaje, ¿no? Pero ya cuando eres tú mismo, con tu voz, con tus movimientos, tus errores, tus aciertos, ya es como eres tú, te sientes desnudo en el escenario, y entonces eso fue creo que lo más retador para mí, sentirme expuesta, ¿no? Sentir que la gente que me estaba mirando como Nuria tenía un arma, o que la cámara era un arma, y que en cualquier momento cometía un error y me van a disparar. O sea, ese nivel de miedo, no sé si te puedes llegar a imaginar que estar sentado en un lugar y tener miedo que ante el mínimo error para alguien que no le gusta lo que estás haciendo te disparen. Tú estás sudando frío, ¿no? De que en cualquier momento te disparen. Así, ese nivel de miedo yo sentía al cantar. También es un nivel de tiempo, no entrando en lo que tú te especializabas, sino era un reto, o sea, en realidad. Claro, porque igual la falta de experiencia, ¿no? ¿No? Te me hacías excelente acá, y de repente salirte de ese. Sí, eso sí. Y eso fue el otro día, vi una entrevista no recuerdo el nombre de este señor, se me fue, con Jennifer Lawrence, y le decía, no, yo soy una actriz con pánico escénico, y le dice, no, con falta de experiencia, le decía, y como, bueno, a mí me pasaba lo mismo, pero como Nuria, ¿no? Me faltaba más experiencia presentándome como Nuria, porque siempre estoy en... Y en cuanto al tema de... Hubo en las clases, ¿no? El profesor Miguel Ángel Chapeón, como me dijo. Salió el tema de, justamente, disculpa que te acepté un poquito de este último tema de tú como Nuria, a un escenario, un programa de escénico, en el teatro se ha visto de repente en cuestión de formación de públicos, no me refiero a gente ahí en el teatro, sino cómo de repente se comporta el público en el teatro. Entonces, hubo una clase en la que cómo debía ser el comportamiento, cómo se debería de repente
enseñar a un público nuevo ir al teatro, porque creo que también es importante ser el público de ese lado, ¿no? Sí. ¿No? Porque, y esto te lo cuento como experiencia en el teatro y en el común, en mi programa de teatro, cuando trabajaba y sufría mucho para que la gente entendiera que de repente no es un cine, no es de repente en donde puedes de repente botar tu comida, no puedes manchar el piso, puedes sentarte de una manera diferente porque si te puedes romper, cuidar justamente el lugar donde se está dando un espectáculo. Más o menos hay un sitio que mantengas y me puedas dar alguna idea. Creo que iría eso ya desde una cosa logística del mismo espacio, ¿no? Quizás, eh, ¿cómo, cómo regular eso? ¿No? Quizás desde de la parte más práctica, como en el cine, ¿no? No sé, que revisen que no lleven bebidas, que no ingresen comida, que realmente, y que haya estos anuncios previos, ¿no? Antes de iniciar la función, eso que te dicen, se agradece por favor apagar sus teléfonos celulares, así que, o sea, sí lo hacen, ¿no? Pero yo también siempre he dicho, ¿cómo hacer? Porque es bien interesante, porque es como quitarle también un poco su forma natural de ser de la gente, ¿no? O sea, son personas, o sea, eso es muy de citadino también, ¿no? De querer que estén todos calladitos, cállense todos. Y ellos son, esto es más como si estuvieras haciendo teatro comunitario, donde todos pues, estamos, como si estuviéramos reunidos en la calle todos. A la gente en la calle no le dices, oye, cállate, no me hagas bulla. Es como, la gente va a seguir haciendo. Pero el tema es cómo también hacer para que lleguemos al punto medio entre no decirle a la gente, oye, no te comportes como tú eres, y a la vez, cómo podemos hacer que esto funcione, ¿no? De repente eso, ¿no? O sea, qué sé yo, mientras... si yo tuviera que hacer una obra de teatro, donde quisiera que todos estén callados, no sé qué, hablaría de, no sé, días previos, haría una campaña, qué sé yo, digital, donde hable de la obra y también de la importancia de conectar. Desconéctate de todo, desconéctate de tu teléfono, de la comida, de cualquier cosa y solo enfócate en lo que vas a ver. No sé, de la magia del teatro, cuando realmente te enfocas, cuando estamos en silencio, escuchando, hablaría sobre la escucha, y luego también dentro de o incluso hay cursos, ¿no? Para educación al público. Para... En línea, si es un musical para niños, obviamente va a ser imposible que le pidas. Exacto, no, pues. Pero ya ahí es como, es bien difícil. No sé, tú dime, cuéntame tú, ¿cómo se haría? Tú que estás ahí. Cuando estuve ahí, lo que más nos complicábamos era el tema, no el comportamiento de que esté callados o no, sino el tema de la venir y la comida. Y justamente, ¿por qué? Porque el piso que tiene el teatro de allá es claro, es como una tela. Entonces, si era agua, pero teníamos, porque el agua, a fin de cuentas, o sea, lo máximo que te puede hacer es hongo, pero, o sea, o se reseca o no genera tanto daño, ¿no? Un daño permanente como si fuera una gaseosa, si fuera algo dulce, algo con azúcar, que se pega, que se... ¿Y cómo hacían? No, subieron demasiado. Porque la gente nunca, lo escondía. Nunca lo logramos. La gente lo escondía. Sí, claro, sí. Oye, pero ¿sabes que yo me acuerdo? Cuando yo trabajaba en el Gran Teatro Nacional en Lima, tenían un rayo láser. También. O una linterna, me acuerdo. Era muy invasivo. Sí. Yo le dije, teníamos un compañero que también hacía lo mismo porque como yo también había trabajado justamente no sé si en el Teatro Nacional, pero en Teatro Lima, y él tenía su puntero láser, ¿no? Y yo mal le decía que no lo hago cuando yo estaba por ahí por el medio de la cámara. Yo cubrí los eventos, pues el láser con el sensor hace malora la cámara, ¿no? Pero sí lo hacía. Pero funcionaba con gente que de repente era su primera vez en el teatro, pero con gente que sabía que se le decía e igual lo iba a hacer, o sea, gente que ya había ido, no como que se respondía o... Ay, sí, yo recuerdo una vez, no sé, creo que no era el más efectivo, se invertían. Eso también se planteó, pero justamente ahora creo dijo, puso en perspectiva esa idea, ¿no? Dijo, ya, ok, nosotros puede ser, pero de parte de la gente creo que estamos perdiendo un público que no va a volver a venir por el trato. Entonces era algo que, ya, ¿cómo así? No te puedes hacer el pico. Exacto. Ajá. Pero da ganas de retirarlos, la verdad. Porque están viendo, se les avisa, se les advierte. Confesiones con Nuria en este... Creo que debería sacar mi podcast. Confesiones en las artes próximamente. O sea, sí da cólera. Mira, cuando tú estás en escena y escuchas ahí las papitas,
otra gente que está conversando. Te desconectas, porque tú estás ahí dándolo todo para comunicarte con esas personas, comunicar todo lo que tienes que comunicar. Si la acústica es buena, se escucha todo. Ajá. Y quieres comunicar realmente, esperas lo mismo del otro, ¿no? Porque si van a ver, es porque también quieren conectar, porque al final el arte, el teatro es conexión de humano a humano. Entonces, si veo que el otro está ahí hablando en su teléfono, le vería la cara porque está en su teléfono, entonces nosotros lo percibimos. Y claro, tú igual sigues, pero no es lo mismo, no es la misma sensación a que si de verdad tú sientes al público que está tratando de prestar atención. Entonces, ahora mucho tiene que ver también a nivel atencional, digo, ¿no? Porque ya quitándolo de la comida, si no te dan bola ya es también... Si tu obra es tan buena pero tan entretenida y aún así no te dan bola, si el guión es muy bueno y no te dan bola, entonces también cuestionar de repente la obra, ¿qué está pasando? ¿No? Porque son varios factores, creo, no es un solo factor, son varias cosas, ¿no? Desde el factor cultural del público, el factor cultural de la persona que está actuando. Todo influye, su estado anímico del público en general, el momento político, todo afecta para que la función esa noche salga bien o esté desconectado, todo flojo, o que la gente esté más como que me importa, ¿no? Y ahorita me tocó un tema muy fuerte que es el tema de la censura, ¿no? Un poco difícil que, por ejemplo, ha pasado, ¿no? No sé si, pero conversé también en clase, ¿no? Tuve unos opiniones, profesor, pero justamente si mi pregunta va directamente si has tenido algún inconveniente cuando a la censura, cuando a tu trabajo, ¿no? Esa es la pregunta básica. Pero ¿por qué te pregunto esto? Disculpa que te corte la respuesta. Porque justamente hace poco, porque este año en marzo se iba a presentar una interpretación de una obra en Londres sin memoria, y hoy en Lima de entonces, ¿qué pasa? Que esta banda mandó cartas firmadas internacionales, ¿no? Para que no saliera justamente la obra, porque pensaban que los actores y la productora estaban haciendo apología del terrorismo. Porque justamente esta obra, El hombre sin memoria, trataba de una historia ficticia del conflicto armado de los 80. ¿No? Entonces, presenta cartas. Y al final de cuentas no se pudo dar. ¿No? Entonces, mi pregunta con este ejemplo es para ti si en caso has tenido algún episodio parecido, si lo has vivido como un tercero, y qué opinión tienes acerca del tema de la censura en cuanto a las obras y teatro o a shows. Fuerte, ¿no? Ese tema es muy picante. Porque sí, o sea, sección picante, ponle acá su título, sección picante. Es muy picante, es muy importante hablar de este tema porque ahí tú comienzas a ver cómo es que realmente cuán arraigados estamos a ciertas creencias, ¿no? Cuánto realmente hemos avanzado. A mí personalmente nunca me ha tocado que me censuren nada, por suerte, aunque sí ha habido críticas fuertes con intención de censura. Ay, no, me sigue la Roberta, mi mascota, por todos lados, perdón, es un poquito, se alegra, ella quiere... Disculpe, ¿quién es Roberta? Mi mascota que está volando por ahí. Y yo sí vi en Lima unos compañeros de la Cato, unos colegas, hicieron una obra y la portada era un chico trans, me parece, o chica trans, vestido como la Virgen, ¿ok? Ahí saltó la Iglesia Católica, todas las personas, o sea, yo entiendo, ¿no? Claro. Sí, te acuerdas, ya hubo también censura de ese lado, pero ni siquiera sabían de qué trataba, ya habían censurado, solamente por la imagen. A mí me parece bastante... Roberta, por favor, ahorita no. Entonces, pasó esto, que sí fue bastante fuerte, porque la obra era muy educativa, era muy buena para la sociedad. No recuerdo bien a detalle, pero sí recuerdo que era una especie de... Roberta, por favor. Lo siento. No, cuidado, más bien se te va a entrar a la boca, es un poco, cuando tiene frío por el aire, de repente... Ya, entonces,
a mí personalmente, por ejemplo, este año, como te digo, en febrero, cuando ganamos los estímulos económicos, lo ganamos con una obra que se llama Guacamayas. O sea, el proyecto se llama Guacamayas. Entonces la obra trataba de una mujer que cuando era joven vivía en un pueblo selvático en pleno terrorismo. ¿Okay? Entonces, hablamos de esa época y nadie vino a decir, aunque no una persona creo que dijo, que no sé qué, comentaron como que somos medio así terrucos. ¿Por qué? Si lo que estábamos haciendo... Fue el argumento. Para la obra de Dios, Ajá. fue el argumento. Sí, pero no tiene nada que ver. O sea, creo que hay personas simplemente escuchan la palabra terroristas, militares, ya, terrucos. ¿Por qué? O sea, porque lo que hacíamos en la obra más bien era mostrar cómo este conflicto que hubo generó problemas graves en la mujer, ¿no? Al final era tratar, lo que quería esta mujer era salir de esa violencia. En ningún momento hablábamos de meter más violencia, ¿no? Entonces, la gente conectó muy bien, ¿no? No hubo mayor censura, no hubo censura, de hecho, no, pero sí sé de compañeras a las que sí, pues les han censurado la obra, ¿no? Como los colegas ahí de la Cato esa vez, y me parece que es bien fuerte el tema porque, no sé, estamos bastante polarizados, ¿no? Yo siempre he dicho siempre he pensado que voy a tratar de entender las posturas de todos, aunque no las compartan. O sea, yo te puedo entender a un extremista religioso, lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Y mientras tu discurso no empiece a generar odio, piensa lo que quieras. Piensa y haz lo que quieras, pero ya cuando comienzas a generar ese tipo de atropellos, de cosas, me parece como, no. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí los artistas? Seguir, buscar otros caminos, buscar otras formas para buscar transformación a partir de lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacemos me parece importante para buscar un mundo más, o sea, menos caótico, menos polarizado. Incluso en esta obra de la que hicimos, la última, del Ministerio de Cultura, fue un laboratorio de creación teatral de 8 semanas con los chicos. Yo les planteaba, chicos, trabajemos en función a sus experiencias, ¿no? O sea, de hecho, partimos de dos obras de teatro clásicas, que era Sueño de una noche de verano y también de La vida es sueño. Entonces, partimos a partir de sus temáticas, situaciones, personajes, y crearon a partir de sus propias experiencias. Y llegó un punto donde una de las chicas empezó a trabajar el tema del cuerpo, ¿no? Entonces, era en código clown, entonces hacíamos como que estaba desnuda, le pusimos un body color beige y le pusimos pelos. Y yo me encantaba sentarme en diferentes lugares. Estaba en primera fila esa noche y yo me sentaba en un lado, luego me sentaba en el otro, en esa escena, donde la chica empezaba a sacarse los mechas de pelos, así, de las axilas, se las arrancaba. Y la gente decía, ay, pero ¿por qué se hace eso? Decía la gente, ¿no? Ay, eso es hombre, decían así, había una señora ahí. No, y su hija que estaba al costado decía, no, mamá, las mujeres también tienen pelos. Ay, no, pero qué feo, no sé qué. O sea, imagínate si esa señora tuviera... Señora, usted tiene pelos. Sí, claro, o sea, era como... No hay una censura quizás muy activa, pero sí una censura a nivel mental. De repente algo, la materia tiene algo que ver ahí, eso. Sí, de hecho. Pero además idiosincrasias. Claro, yo creo que esas generaciones que están pensando así, bueno, no, de hecho ahorita están saliendo las nuevas generaciones, los adolescentes, están retomando las ideas antiguas. ¿Tuviste eso? No, de hecho sí, o sea, hay varios estudios antropológicos ahorita, sociológicos, que dicen que está resurgiendo la cultura de las ideas tradicionales, y todo gracias a las redes sociales, ¿no? Estas chicas que quieren estar, ¿cómo te digo? Que la idea de sí o sí de repetir patrones o roles tradicionales, como que querer enmarcarse en eso y nada más que en eso, ahorita está volviendo, ¿no? Hay un auge en redes sociales de romantización de estos roles que se está repitiendo, y cualquier cosa que se salga de eso se toma como peligro para ese tipo de población. Entonces, claro, yo entiendo que hay unos cuidados, que creen que va a pasar algo malo si una mujer decide no tener hijos o si decide que no quiere estar con este hombre, que no sé, pero igual hay bastante censura. Estamos ahorita con la cultura de la cancelación y varias cosas fuertes que están pasando. Sí, es bien difícil hacer arte
libremente ahorita. Entonces, toda esta cultura está retomándose, están volviendo las nuevas generaciones, hay un sector de la población, como te decía, que está volviendo a ser un poco más tradicional, ¿no? ¿Y eso lo ves en el sector Lima o acá también? No, aquí también, sí, En no. provincia se ve más entonces. No lo sé, o sea, dependiendo, por ejemplo, yo creo que en sectores más, por lo menos yo trabajo en un colegio que es de chicos de escasos recursos, ¿no? Entonces, sí, ahí se ve bastante que quieren performar ciertos roles, ¿no? El hombre quiere actuar como hombre, pero más bien las chicas son las que están más, no, yo quiero estudiar, pero también quiero ser madre, ¿no? Y sí o sí, no, yo sí quiero tener hijos, o sea, es como que están esa idea, o sea, está bien, ¿no? O sea, mientras realmente sea porque tú quieres y no porque sientas que es lo que tienes que hacer, porque si te sales de ahí y estás mal, claro, entonces siempre yo le trataba de inducir a eso, a la flexibilidad mental, que flexibilicen, ¿no? Que sí, que no hay nada como blanco o negro, que si en un momento cambias de opinión también está bien y que no te rigidices a que tú tienes que hacer esto porque es lo que se espera de ti. Que hagas lo que te haga feliz realmente para que puedas hacer feliz a los que te rodean. Porque si estás infeliz haciendo algo que crees que tienes que hacer, pero al final no querías, ¿qué sentido tiene hacerlo? Entonces, no sé. Ya se va tacho, sí. Estás priorizando otras cosas que tu felicidad y por ende tu felicidad. Exacto, entonces actualmente aquí yo sí conozco varias chicas que dicen, no, yo ya quisiera tener hijos ahorita mismo y se desesperan. Y en esa desesperación, bueno, por lo que he visto, no tengo a muchas amigas, pero conocidas que he visto, están con esta idea de ya quiero tener hijos, ya. Entonces en ese afán se vuelven creo que presas fáciles de cualquier tipo de hombre que al final solamente las embaraza y luego, chao, ellas se vuelven madres solteras y su idea de familia desaparece, ¿no? Ellas como que, o varones también, ¿no? Que tienen una idea, yo quiero ser el hombre proveedor, yo quiero tener una familia, y a la hora de la hora solo quieren proveer plata y no te dan herramientas para sostener un vínculo, una familia de verdad, con atención, con cuidado. Cero, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de discursos estamos reproduciendo dentro de nuestras piezas? Súper importante y que también incomodemos a un cachito, ¿no? A la gente, porque de hecho le dejas un bichito, le muestras algo diferente a lo que normalmente piensa y se queda así, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos visto como que hemos cambiado de perspectiva porque hemos escuchado una canción, porque hemos visto una película que te hace ver las cosas de manera distinta, te hace empatizar? Entonces, ¿de qué teatro puede ir? Sí, de hecho, o sea, sí, es súper poderoso, porque a partir de la identificación, o sea, la catarsis que le decía Aristóteles, es que realmente el público conecta, ¿no? Porque tú conectas con esto porque hay algo de ti en eso que estás viendo. Ajá. Ajá. O con la situación. Entonces, si es una persona que, si tú logras hacer con una persona súper de derecha, súper católica, se identifique aunque sea con un aspecto de ese personaje, algo existe. Creo que algo existe. Eso viene relacionado más justamente en este proyecto de Claudia. Sí. Entonces, ¿cómo fue? Tanto en producción de repente, ¿no? Y de repente, unos retos que pasó, con los chicos, el laboratorio. Sí, laboratorio teatral. Bueno, este laboratorio teatral tuvo una duración de 9 semanas. 9 semanas donde los chicos trabajaron algunas herramientas del clown y más herramientas de impro. Entonces se les iba, también se trabajó mucho Lieskov, Grotowski, ¿qué más? Laban, ¿no? Hemos agarrado herramientas de algunas herramientas de ellos para poder tener el resultado que era un montaje, ¿okay? Un montaje en código clown. Entonces hicimos todo el proceso. Inicialmente iba a ser una obra de teatro completa que se iba a crear dentro del laboratorio. Entonces el mismo texto dramático se creó actuando, en acciones. Entonces yo grababa, luego grababa y organizaba la información y decía, ya, esta escena puede ir acá, y así fue un día saliendo el texto y dijimos, vamos a hablar de qué cosa realmente afecta aquí en Tarapoto. En las apariencias. Todos coincidíamos en que la gente vive aparentando lo que no es. Sí, que
siempre andan con apariencias, que los filtros, que el esto, que como que queremos, hay mucha gente acá que vive como patas arriba, pero para las redes sociales son la familia feliz, ¿no? O siempre te muestran que están en viajes, que están en el río, que están sanando, que están en la ayahuasca y que no sé qué, pero luego te vas, haces zoom en su vida y dices, no, qué fuerte, ¿no? Al final todos estamos conectados por la miseria y por el dolor. Entonces, ¿por qué ocultar eso? ¿Por qué ocultar nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades? Entonces, y eso es lo que el clown te ayuda, ¿no? A sacar esos lados vulnerables tuyos y usarlos, ¿no? Para conectar con el otro. Entonces yo siempre le decía a los chicos, vamos a conectar, vamos a utilizar temáticas que realmente sean vitales para nosotros decir. Entonces alguna chica habló, por ejemplo, de la crisis de los 30, ¿no? Cuando a una mujer le preguntan por qué estás soltera, por qué no tienes hijos, por qué ya estás vieja, no vas a poder parir, que no sé, un montón de cosas, ¿no? Se te pasa el tren, dónde está el novio, la esposa, no sé qué. Luego otra chica trabajaba la maternidad, la romantización de la maternidad. Toda su escena era ella con objetos imaginados. Entonces, haciendo las labores domésticas y tenía un bebé que no paraba de llorar. Entonces, ella primero utilizaba objetos, ¿no? Y le decía, oye, pero ¿por qué usas tantos objetos? ¿Sabes qué sería más interesante? Le digo que incluso sería mucho más simbólico y potente el hecho de que no tengas ni un solo objeto y que aún así se te vea trabajando y cansada. Y que se vea esta chamba invisible que tienen las madres, que nadie la ve, nadie ve tu chamba, pero estás cansada, porque ser madre y ser ama de casa y tener que trabajar también es bien agotador. Entonces la chica la veías con su laptop imaginaria, la veías lavando, y el bebé que lloraba, lo quería dejar, no podía, tenía su entrevista de trabajo, el bebé gritando, se ponía a freír el huevo, el bebé llora, lo carga, y de pronto en vez de, ¿cómo fue? En vez de poner la sartén, pone al bebé en la sartén, o sea, cosas así, ¿no? Entonces fue bien interesante todo ese proceso. Ella misma es madre y decía, yo me sentí yo en mi día a día, y eso es, ¿no? Después otro chico que le costaba, hicimos también otro, el hombre proveedor, un sketch de una escena de un personaje que se llamaba Don Alferto y que también trabajaba mucho el tema de la masculinidad, ¿no? ¿Qué tipo de masculinidad quieren tener los varones, ¿no? Cómo hay esta exigencia por querer verse fuerte, proveedor, exitoso, ¿no? Y que tiene poder, ¿no? Entonces cuestionaba mucho eso. Y este personaje era bien interesante porque el mismo chico no es así. Entonces se le salía una cosa muy performada. Se notaba que era la performación de la performación. Porque el pata tenía que, el personaje en sí mismo tenía que performar una masculinidad para impresionar. Y el mismo actor estaba performando algo que le incomodaba, que no le gustaba en el fondo. Porque me decía, ay, me siento horrible. Me decía yo, dale, así es. Y se le sentía raro, ¿no? Entonces, y tenía que enseñarle a su hijo cómo ser un hombre. Entonces, a mí me gustaba mucho la escena cuando empezábamos a decir, ¿no? Y no vayas a volverte un hombre, tienes que ser un hombre de verdad. Un hombre de verdad era el que no llora, el que siempre está fuerte, el que tiene la mirada dura, el que tiene poder, el que es proveedor, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cómo ser un hombre de mentira? Le pregunta a su hijito, ¿no? Y él decía, un hombre de mentira es el que le dice a su mujer que la quiere de vuelta. Un hombre de mentira es el que es funcional, limpia. O sea, hacía cosas como que te creo que todo lo antónimo. O sea, como que el hombre de mentira era un hombre funcional y el hombre de verdad era un pusilánime. Entonces, te hacía darte cuenta, oye, sí, pues, ¿no? Los hombres, estos hombres que se juran machotes, terminan siendo unos pusilánimes, y estos hombres que supuestamente son débiles, son de mentira, están relacionados con cosas, con virtudes que normalmente lo tendría una mujer promedio. Limpian bien su casa, trabajan, son amorosos, son afectuosos, eso es una mujer promedio. Pero un hombre con estas características, no pusilánimes, un hombre promedio, suele ser... No, ya me confundí, ¿qué te iba a decir? Disociado. Esos son más antiguos, son entrevistas, pero la idea se entendió. Sí, se entendió, gracias. No, o sea, y justamente el otro día veía un podcast, perdón, que decía, ¿no? A las mujeres se les critica cuando son libres sexualmente, cuando deciden que no se quieren enamorar, que quieren enfocarse en su carrera, que quieren hacer dinero, se les critica un montón. Pero si tú te fijas, ser libre sexualmente, enfocarse en su carrera, hacer dinero y no decidir enamorarse de nadie, es una característica de un hombre promedio, que de los que lo tienen acá. Pero a las mujeres se les critica esas características y a los hombres, normal, o sea, no pasa nada. Por el contrario, si es un... Se le levanta el dedo como que bien, like, ¿no?
Y si es al revés, ¿no? Un hombre que limpia su casa, trabaja, cuida a sus hijos, es un hombre, no sé, un buen esposo, limpia, lava, es presente, se le critica y se le dice que es un mandilón, un saco largo y se le trata de bajar al suelo y se la pone de mal a la mujer, como si la mujer fuera la que, ay, tú lo estás haciendo trabajar de más. No, es lo que haría una mujer promedio si tuviera hijos que trabajar, que limpiar la casa, o sea, es lo mismo. Pero si te das cuenta, O sea, todo eso se vivió en el laboratorio. claro, todas esas temáticas se trabajaron en el laboratorio, Se representaron acá en Tarapoto en la noche. en la concha. Ah, y la última también era un sketch de una chibolita que está empezando a despertar sexualmente y a explorar su cuerpo, a mirarse en el espejo, ¿no? Y cuando se mira, ¡plac! Tenía 2 bollos de pelos acá, en todos lados tenía, ¿no? Entonces la chica como que se estaba yendo a tener por primera vez su primera vez y se lo estaba ocultando a su mamá que era extrema religiosa, ¿ya? Entonces viene la mamá y todo un diálogo y al final la mamá también estaba performando su santidad. Al final la mamá también quería saber y conocer lo que la chibola le enseñaba y sabía, ¿no? Que el cuerpo es algo normal, que de hecho existe el clítoris, que de hecho existe tal cosa, tal cosa, tal cosa, y que Dios te lo puso ahí para algo. Y la señora como impactada, ¿no? Entonces, como quitarle este peso o esta vulgaridad al cuerpo, ¿no? ¿Por qué le atribuimos un significado vulgar al cuerpo? Entonces cuestionábamos eso, ¿por qué se ve vulgar los pelos en una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? No es algo tan normal, es un mamífero que habla. O sea, ¿por qué es vulgar? Sí, entonces es como, nada, incomodar un poquito, la gente se queda, incluso fueron niños, ¿eh? Los niños lo entendieron. Es como, es una persona, decía un chibolito. Porque había una señora a mi lado, acá me acuerdo, que decía, pero ¿por qué tiene pelos? Y no sé qué. Y luego el chibolito se sentó y no sé qué cosa escuchó, no sé si tenía relación con lo que la señora dijo, es una persona. Y yo, pues sí. No, entonces... Tú le dices que en esa presentación tú te cambiabas de sitio, ¿era para conocer lo que la gente decía? Sí. Yo me iba más, claro, siempre murmuran cosas, ¿no? Okay. Para acá. Pero yo creo que porque sabían que yo era la directora no murmuraban tanto, pero por ahí se le chispoteó a la señora que estaba murmurando según ella, pero habló fuerte, ¿no? Y después, claro, escuchaba a la gente tensa, cuando la chibola estaba tensa, ay no, ¿a qué hora ya le va a decir? No sé qué, comentan, okay, ¿no? Y sí pero se... Tú puedes decir, o sea, que funcionó justamente por esas reacciones, que funcionó el producto que ustedes sacaron. Claro, a pesar de que era un borrador, porque, como te digo, el taller fue tan corto, fueron solamente 9 semanas de exploración y de creación, que al final fueron 4 semanas, o sea, un mes básicamente para preparar esto, que realmente la gente sí le gustó, a pesar de que había muchas todavía cosas que corregir, cosas técnicas, hasta ahorita las estamos corrigiendo, pero la gente disfrutó la esencia, que era... La obra se llamaba El show de las apariencias, quitándonos las máscaras. Y la pregunta constante era, ¿quién eres cuando nadie te está mirando? ¿No? Cuestiónate, ¿quién eres tú cuando nadie te ve? Y ahí es donde realmente puedes saber quién eres, ¿no? Más que, ay, cuando sales en Instagram con tu filtro, con esto, haciendo tú esto, que haciendo lo otro. Claro. Exacto, o en presencia, sí. Entonces esta era una obra que te cuestionaba, ¿no? Esta chibola encerrada en su cuarto. El otro machista cuestionándose, ¿qué hice con mi familia? Ahuyenté a mi familia por intentar performar esta masculinidad tóxica. Está la otra chica sola, conversando consigo misma y con el público, ¿qué es ser mujer a los 30? Luego está la otra, en su soledad también, haciendo toda esta chamba doméstica con su bebito invisible, todo invisible, y es como al final nadie lo ve, nadie lo sabe, pero ella está sufriendo, ¿no? Entonces, pero para la cámara, cuando se conectaba a su laptop, ella estaba muy taca, ¿no? Terminaba, cerraba, y es como que, ¿no? Y mostrar, también había otra escena donde era un payaso también, que estaba al revés, no ingresaba como payaso, ingresaba como persona sin nariz y poco a poco se iba vistiendo, hasta llegar, criticaba a la política, a nosotros con filtros, sin filtros, en Instagram, todas las apariencias, y al final decía que la única manera de ser más real es con la única máscara que te hace ser real, y se ponía la nariz, ¿no? Y cerraba, y empezaba con su... Entonces era chévere, todo eso, ha sido bien chévere el proceso de creación, porque ha sido un trabajo bien colaborativo con los chicos. Y sobre todo que tratar de agarrar clásicos para contemporaneizarlos
y agarrar estas estructuras o discursos tan universales y regionalizarlos, localizarlos a nuestro tiempo y espacio exacto, ¿no? Que es Tarapoto. Entonces, todo tenía como una visión desde aquí para aquí. Entonces, eso ha sido bien interesante. Uh-huh. Qué bueno. Uh-huh. Y podríamos seguir hablando muchas horas de política. Pero, no, ha sido un día para irnos a aprender. Me encantó conocerte. Igualmente, gracias. Y no solo porque está la cámara encima, sino porque de verdad. Ya veremos. Esperemos. No, de verdad.